Hora Segura, con Marga Noguera. Y continuamos ya en la recta final del programa de esta semana. Saludamos a Bernat Seguí. Bienvenido, Bernat. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Illes Balears. Hoy vamos a hablar de arrendamientos. La verdad es que en los últimos años los propietarios pues han tenido, siguen teniendo un poco de miedo o reparo a la hora de pues poner sus viviendas en alquiler. Una serie de circunstancias que todos sabemos. Y aquí vosotros, desde los administradores, también tenéis esa función de pues ayudar a que el propietario pueda arrendar. En definitiva, ayudarle y darle luz en ese camino complicadillo, porque la ley no protege demasiado al propietario. Correcto, yo creo que es el gran problema de los alquileres en este momento. Es decir, tenemos una ley de arrendamientos de hace casi 30 años, que bastante correcta en su momento, pero desde el momento de esta ley hasta hoy no se ha publicado ni una sola normativa, ningún decreto, nada que estimule a los propietarios a poner viviendas en alquiler. No digo que todo lo que se haya publicado hasta ahora haya sido en detrimento de los propietarios, pero sí digo que no ha habido ninguna que los haya estimulado a poner viviendas en el mercado de alquiler, que es, yo creo que es la base de todo. Es decir, los precios están altos porque hay falta de viviendas en el mercado. Todo lo que se comenta son soluciones a largo plazo de construir y hacer. Sí, está bien, o sea, suma, pero hay una cantidad de viviendas vacías que podrían aflorar y que automáticamente el tema de la actualización de rentas disminuiría. Exacto. Eso dificulta el trabajo a vosotros mismos, incluso muchos propietarios que querrían hacerlo y no lo hacen por ese miedo, digamos, y con la carencia que hay de vivienda, pues sería una buena manera. Pero, ya sé, Bernat, que tú no tienes la solución, pero ¿por qué no se legisla? ¿Por qué no se hace algo? ¿Por qué no hay más legislación en cuanto a este tema? Mira, la verdad es que yo esperaba que ahora tenían una ocasión fantástica, es decir, ahora que había ese equilibrio, desequilibrio de fuerzas políticas a nivel nacional, creo que era un momento fantástico para lograr pactos de Estado en temas muy importantes. Y creo que el de la vivienda lo es. Como educación, sanidad y vivienda. Exacto. Sí. Pero yo creo que el tema de la vivienda no puede funcionar con soluciones a 2, 3, 4 años vista. Es muy complicado. Es decir, un gran pacto nacional a muchísimos años vista podría dar un poco de solución a este problema. En pequeñas píldoras, muy complicado. Pero quizá lo que algunas personas no saben es que vosotros, desde el colegio, aparte de administrar pues fincas, comunidades, también, en este sentido, pues tenéis ese trabajo. Ahora iba a decir que este task, me salía en mallorquín, este trabajo de pues poder ayudar a los tanto inquilinos como propietarios, en este caso, o a los propietarios. No, es decir, más bien a los propietarios. Claro. Es decir, nosotros, en nuestro trabajo, los administradores de fincas, podemos administrar comunidades de propietarios y también podemos gestionar arrendamientos. En este caso somos los administradores del propietario. En la realidad, pues estamos ahí en medio porque al final la ley es la ley, es decir, no perjudicas ni a uno ni al otro, o sea, no beneficias a uno para perjudicar al otro. Es una ley y simplemente estás pues para poner un poquito de orden y para explicar a cada uno cuáles son sus obligaciones. Es que la ley no tendría que perjudicar a nadie, tendría que ser justa para todos. Es decir, de ahí se trata. Claro, sí. Sí, se trata de aplicarla. Es decir, al final, igual hay cosas que te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero da igual, es como un código de circulación. Es que no me gusta que hayan puesto dirección prohibida por esta calle. Pero es lo que hay. Claro, es lo que hay. Entonces, es aplicarla y ya está. En este caso, vamos a hacer pues una especie de, como si fuese, yo tengo una casa, la quiero alquilar, entonces yo vengo al colegio, ¿y qué pasa a partir de aquí?
Bueno, es decir, si fueras al colegio, pues hay unos listados como una especie de turnos y te derivarían te un listado con administradores, lo mismo en arrendamientos que si fueran comunidades de propietarios. Te dan un listado para que tú puedas pues, ponerte en contacto con un administrador. Y entonces, a partir de ahí, con el administrador lo que haces es encargarle la gestión de ese arrendamiento. Es decir, nos encargamos de qué, pues de todo, desde ponerlo, o sea, publicitarlo, o sea, comercializarlo, ponerlo en... Yo creo que esto mucha gente no lo sabe y se va directamente a una inmobiliaria. Sí, lo que pasa es que las inmobiliarias suelen tratar más el tema, es decir, la inmobiliaria suele hacer la gestión del arrendamiento. Y ya está. Y punto. Exacto. Vosotros hacéis el seguimiento, lo hacéis todo, es un seguimiento completo de ese producto, y permíteme llamarlo así, y dais la tranquilidad, en este caso, al propietario. Yo siempre digo lo mismo, es decir, nuestro trabajo es quitarle mal de caps al propietario, es decir, todos los problemas que puedan surgir en el arrendamiento, ese es nuestro trabajo, ¿no? Es decir, es gestionar. El propietario al final lo que hace es pues percibir su renta, evidentemente con el descuento de los honorarios cada mes, y tener esa tranquilidad. O sea, los problemas son nuestros. Y yo lo veo una solución fantástica para esa gente que sé que tiene. Conozco personas que tienen casa y dicen, no, yo no quiero porque es un mal de cap, como muy bien decías, es que es la palabra, es que en mallorquín lo define perfectamente, sí. Es un dolor de cabeza que a veces pues, se canaliza a través de vosotros. ¿Habéis notado en los últimos años que se alquila mucho menos? Es decir, la gente tiene ese miedo que decía yo al principio, prefieren tener la casa cerrada antes que encontrarse un impago o esos problemas que vemos, porque claro, yo entiendo que a lo mejor hay una familia que pues no puede pagar, pero es que también hay que pensar que a lo mejor esa persona que alquila tiene esa casa, que ha trabajado toda su vida para tener pues luego una renta que le compensa la pensión que tiene, que es una porquería. Entonces, claro, aquí las dos partes se tienen que entender, es decir... Sí. Ten en cuenta que nuestros clientes, nuestros propietarios son pequeños propietarios. Claro, es decir, sí. Nosotros no gestionamos las propiedades del banco tal, porque ya tienen su departamento concreto. Sí. Entonces, nosotros trabajamos con el pequeño propietario, que es una figura a defender. Es que es esto. Es la figura... Nosotros tenemos siempre generalmente, muy buena relación con los propietarios y con los arrendatarios, claro. Porque al final lo que hacemos es eso, ¿no? Es decir, es pues explicarle a cada uno lo que le corresponde, es decir, no sé, digo yo, poner orden, simplemente es esto. Pero es verdad que es un trabajo el de los administradores que, como bien dices, hay gente que lo desconoce. Sí. Porque... Estoy segura que mucha gente se está enterando ahora. Sí, podría ser. Pero bueno, es un trabajo como otro cualquiera y que sí, está bien. Digo que por parte de los propietarios, por una parte, sí que es cierto que se nota que hay propietarios que tienen miedo, por lo que te decía antes, ¿no? Porque no hay un estímulo especial en cuanto a disposiciones, en cuanto a normativa, para que saquen sus viviendas al alquiler. Por otro lado, al haber muy poca oferta de vivienda, las rentas son interesantes para los propietarios y esto compensa un poquito una cosa con la otra. Es decir, a veces al propietario le puede compensar o le puede estimular las rentas que hay en estos momentos en contra del temor que puedan tener. El tema del temor, a ver, también es una parte de nuestro trabajo, es decir, nosotros tenemos que buscar arrendatarios que un perfil fiable. Claro, al final los propietarios, ya digo, son pequeños propietarios, es gente, muchísimas veces, tengo muchísimos propietarios que lo que tienen es gente mayor, su pensión y lo que les permite una alegría es que es eso. Esa renta. Es eso. Que yo he visto casos así, a lo mejor ha habido algún desahucio de una familia que vivía en una casa, pero es que esa casa era de una pequeña propietaria, que ese dinero que le pagaban era para completar su pensión, que era muy pequeña, y claro, eran dos víctimas de la sociedad, pero no por ello había que dar la razón a la que estaban desahuciando, que pobre ella, pero la propietaria no tenía la culpa de esto. No, a ver, y las instituciones pues tienen esta labor. Claro, pero no la tiene que hacer el ciudadano la labor esta. Correcto, o sea, correcto. Eso está claro. En vivienda y como en tantas otras cosas. Efectivamente. De todas maneras, para conocer cuál suele ser el problema que más frecuentemente, porque yo ahora me imagino, alquilo a la casa y si no me pagan, ¿qué pasa? Hay unos seguros hoy en día
que te dan esa tranquilidad. Sí, existen seguros, seguros de alquiler, que lo que pasa es que las compañías de seguros, claro, como la normativa, efectos, los desahucios pueden ser muy largos, claro, al final la compañía de seguros te cobra una prima en función del riesgo. Entonces, si ese riesgo es muy importante, o sea, los seguros de alquiler, no sé, en Francia, por ejemplo, son baratísimos, pero es que en Francia en 40 días el desahucio ha terminado. Claro, aquí pueden ser meses, ¿no? Con lo cual el coste todavía es un poquito alto para que la gente se decida a acceder a estos seguros. Y los seguros también, evidentemente, ellos son los que tienen que seleccionar al arrendatario. Es decir, tú le tienes que pasar las referencias que te ofrece el arrendatario y el seguro te dice sí o no. Cuando el seguro te dice que sí, te aseguro que no hace falta hacer seguro. O sea, es tan correcto el perfil que efectivamente, que poca falta. En estos momentos faltan viviendas para poner en alquiler, faltan, ¿verdad? Muchísimas viviendas. Y te digo una cosa, la morosidad es muy, muy, muy baja. Fíjate. Muy baja. De hecho, hay muy pocos estudios de este tipo, pero con la pandemia, desde el Colegio de Administradores hicimos una encuesta que cubría casi 12.000 alquileres, ¿no? en Baleares. Lo que vimos era que antes de la pandemia, o sea, hicimos una comparativa entre antes de la pandemia, la morosidad en alquileres antes de la pandemia y la morosidad un año a partir del confinamiento. Antes de la pandemia, la morosidad podía estar entonces, partíamos de que moroso era el que tenía 3 mensualidades pendientes, no el que se retrasaba 20 días en el pago de alquiler. Eso. Pero antes de la pandemia estaba en torno al 2%. Pues un año después de la pandemia, que era un momento muy, muy delicado, esa morosidad llegó al 4%. Es decir, era el doble, pero el 4%, que sigue siendo ridículo. Sí. Después de todo esto, el índice de morosidad ha bajado por debajo del 2%. Tiene su lógica, es decir, hoy en día la gente paga correctamente el alquiler porque es muy difícil encontrar una casa de alquiler. Entonces mejor, ya que tengo esto no lo voy a perder, porque sería... Pues yo creo que ha sido una buena oportunidad para conocer otra de las funciones que tiene el Colegio de Administradores de Fincas. Ahora poder dar esa tranquilidad a algún propietario que tiene algún piso por alquilar y a lo mejor desconocía esa tranquilidad, que este llevado de mal de cap que le podéis proporcionar. Bernat Seguí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Él es secretario del Colegio de Administradores de Fincas de Illes Balears. Gracias, hasta prontito. Gracias. Y nosotros nos vamos, volveremos el próximo lunes a las 7 de la tarde aquí mismo, Hora Segura.